Se calcula que vino a Brasil más o menos cerca de casi 6 millones de personas esclavizadas. Era un montón. Realmente creo que fue el país que más tuvo esclavos. Los africanos en América. Bueno, como está claro, los africanos vinieron de África, fueron traídos a América justamente para trabajar como esclavos. Hubo mucha lucha para sacarlos de esa situación de esclavitud. Y acá en Brasil fue uno de los países, y quizás el país que más trajo esclavos en el mundo. Y este es algo que dicen los libros brasileños sobre la esclavitud de los africanos en América. Y quiero ver qué dice acá sobre Brasil y también los otros países de América. Hay mucha gente que son descendientes de esclavos en los países de ustedes y se enseña eso en las escuelas, porque este acá es un libro oficial del gobierno brasileño sobre esta situación y me gustaría saber si se enseña eso en los otros países de Hispanoamérica, Latinoamérica, o si en España también se enseña eso de esa forma o ni se habla. Vamos a mirarlo y después ustedes me dicen si dicen lo mismo en sus países. Acá dice. Entre los siglos XVI y XIX, en el contexto del proyecto colonial portugués, millones de africanos fueron secuestrados, esclavizados y transportados a fuerza a Brasil para ser comercializados como esclavizados. Originarios de África Occidental, de África Oriental y centro-sur del continente africano, estas personas hacían parte de sociedades con diversos modos de vida y costumbres. Vea la cantidad de personas africanas traídas para Brasil durante el más de 300 años en que la esclavitud africana era legalizada y incentivada ampliamente su plática, su forma de vivir en Brasil. Mira que la esclavitud en Brasil terminó en 1888. Fue uno de los últimos países, si no el último país de América a terminar con la esclavitud. Y mismo así fue una lucha. El emperador de Brasil, Don Pedro II, perdió su corona, dejó de ser emperador. Por eso, una de las causas fueron esos. Los propietarios de esclavos se enojaron y le sacaron. Entonces acá pone la cantidad de africanos que desembarcaron, que llegaron a Brasil desde 1501, que Brasil, bueno, llegó el primer portugués acá oficialmente en 1500. Entonces desde 1501 hasta 1875, mismo que la última parte ya era ilegal traer africanos a Brasil, pero mismo así había el tráfico ilegal de africanos a Brasil. Entonces acá empieza con 7.000, después 25.000, después 31.000, después 90, después 267.000, 201.000, 244, 297, 474, 536.000, 528.000 y acá ya baja, ¿no? 673.000. Y mira acá, en el inicio del siglo XIX, 1.160.000 personas esclavizadas, traficadas ilegalmente a Brasil. Y acá, en 25 años nomás, y acá más en 24 años, más 1.300.000 personas, 299.969, pero 1.300.000.000 de personas. Y bueno, sí, después bajó porque empezó a haber leyes que prohibía realmente el tráfico y entraba más personas ilegalmente a Brasil. Y acá pone, ese enorme flujo de personas solo fue posible debido a la organización de una gran estructura especializada en comercializar personas esclavizadas en África para otros continentes, principalmente para América. Este comercio generó riqueza, especialmente para los traficantes de esclavos, y los cambios entre América y África eran tan intensos que para el historiador acá, Alberto Costa, puso el apodo al Océano Atlántico de Río, como si el flujo comercial ocurriese entre dos comunidades, cada una en una margen de río. Y acá pone, creo que una actividad para los alumnos que dice, ¿cuántos habitantes
existen en el municipio o en la municipalidad donde vives y en el estado. De ellos, ¿cuántos se autodeclaran indígenas? Porque acá hay autodeclaración en Brasil. Uno se dice, bueno, indígena o negro, que hace parte los que son morochos y los que son más negros realmente. Dos clasificaciones. Que puede ser la sumatoria, acá ponen negros y pardos. Haga una investigación para identificar estos datos y acuérdese de anotar, bueno, dice anotar, no me acuerdo, bueno, poner, escribirlo, escribir la fuente de la investigación, del cual cuál el año y los números encontrados a que se refieren. Después, establezca relaciones entre estos números y y las cantidades de africanos traídos a Brasil. Por fin, comparta sus observaciones con la clase. Y acá en rojo es la parte para el maestro. Respuestas personales. Espérese que por medio de las investigaciones los estudiantes aprofundicen su percepción sobre la composición poblacional del municipio y del estado donde viven. Por ejemplo, yo vivo en un estado en Brasil, acá en el sur de Brasil, donde hay pocos descendientes de africanos, justamente porque fue una parte donde era para ser de España. Bueno, por eso hubo muchas guerras, por eso acá en la región, y también no fue colonizada por los portugueses muy fuertemente. Eso hizo con que viniesen pocos africanos para acá, porque la mayoría fue para Río o Nordeste, que es donde se utilizó, o también para Minas Gerais, donde se utilizó bastante mano de obra africana, y acá prácticamente fue poblado en el siglo, más para mitad y final del siglo XIX, donde vino muchos europeos de Alemania, Italia y esas regiones. Eso hace con que acá no hay muchos africanos. Bueno, y acá dice orientaciones didácticas. Esa parte acá solamente ve el profesor, por eso es el libro del maestro, y dice el siguiente. El tópico aborda una serie de violencias a que los africanos fueron sometidos durante la vigencia del tráfico atlántico de los esclavizados. Esas violencias incluyeron el estímulo a disputas entre grupos dentro del territorio africano o el proceso de captura y el embarque en los navíos negreros, las condiciones de viaje transatlántica, la venta en mercados de esclavizados y la vida de los trabajadores, agresiones y humillaciones que seguían após el desembarque en el Brasil. Acá dice para el profesor hacer entonces, resalte, o sea, de importancia a la cantidad de africanos secuestrados que fueron desembarcados en Brasil. Más de 5 millones de personas, mira, hacen hoy un número bastante elevado, hoy es bastante, imagínate, en el periodo colonial, ese contingente exorbitante, considerándose que la población era mucho menores, eran bien menores en la época, y sin embargo, cabe observar que ese número aún está pequeño delante de la cantidad real de personas esclavizadas, pues esos casi 6 millones tuvieron, porque dice más de 5 millones, tuvieron descendientes que en la época heredaban las condiciones de esclavizar. Entonces traían las personas a Brasil y bueno, muchos de ellos seguían esclavizados y sus hijos también, todo eso. Entonces se calcula que vino a Brasil más o menos cerca de casi 6 millones de personas esclavizadas. Era un montón. Realmente creo que fue el país que más tuvo esclavos, porque, bueno, como dije la otra vez que miramos la cuestión de cómo se creció Brasil para los otros países, juntamente acá hicieron las fronteras con los otros países de Sudamérica, cuando llegaron los portugueses acá no encontraron oro, nada de eso. Entonces, ¿qué hicieron? Para ganar plata, ellos empezaron a plantar justamente la cana de azúcar para producir azúcar y todo eso, y para eso trajeron los esclavos, cosa que en otros lados fue de otra forma, ya encontraron oro, plata y todo eso, ¿no? Y acá dice, es importante también discutir la estructura compleja
y el tráfico de los esclavizados y el comercio triangular entre los continentes africanos, americano y europeo. Conforme afirma el historiador acá, el Atlántico era como un río que permitió cambios comerciales constantes, mismo siendo tan hostil a los navegadores. Enseguida analizar los datos de la tabla con los estudiantes. Y mira, acá viene mostrando el flujo de los esclavizados, la diáspora africana. Para la investigadora acá, Lélia González, la fuerte presencia indígena y la expresiva cantidad de africanos de las más diversas etnias y sus descendientes fueron fundamentales en la formación de la sociedad y de las culturas brasileñas. Por eso muchos de los brasileños son mezclados. Y ahora salió una investigación del ADN de los brasileños, demostró que realmente son bien mezclados los brasileños. Quiero ver si encuentro acá la investigación ahora. Que me acordé de eso. Voy a poner acá para ustedes la investigación para mostrar la mestizaje de los brasileños. Acá vamos a poner en portugués. Pesquisa, vamos a poner así, pesquisa sobre a mestizaje do Brasil. Vamos a ver qué dice acá. Donde salió unas. Bueno, aquí. Vamos a poner reciente para ver si logro encontrarla. El último mes. Acá, bueno, a ver ese y ese se deja más claro. Ajá. Vamos a ver qué dice acá. ¿Verdad? El DNA revela un retrato más detallado de la población brasileña. Quería una gráfica, un gráfico. No tiene gráfico. A ver si ese tiene. Eso descifra el genoma de la población brasileña, que es la población de mayor mestizaje en el mundo, realmente de mayor mezcla reciente de todo el mundo, pero acá, mira, dice la misma cosa. Más de 5 millones de africanos para Brasil fueron traídos, todo eso. Vamos a ver acá. Entonces, Brasil tiene una genética única que remonta a la ocupación del país en el siglo XV, cuando aproximadamente 5 millones de colonos europeos migraron para Brasil. Desde entonces, y la llegada de hecho resultó en una reducción de la población nativa en más del 90% y en la movilización forzada de 5 millones, más de 5 millones, ¿no? Casi 6, como vimos, de africanos a Brasil. O sea, en Brasil hoy resulta que prácticamente 1 millón de personas nomás se declaran indígenas, porque la mayoría de los indígenas murió principalmente por las enfermedades. Hubo guerras, sí, pero principalmente por las enfermedades. Entonces pone, esa historia demográfica convulsiva puede ahora ser leída en sus genomas. La investigación constató la mayor ascendencia africana en el norte de Brasil, mientras que la ascendencia europea predomina en el sur. Como dije, acá fue una colonización más tardía, una población que llegó más tarde, no había tanta población. Pero en general, la mayoría de lo estudiado pone que cerca de 60, de la muestra estudiada de los brasileños, pone que el 60%, que en su totalidad la mezcla es de los brasileños, se da que 60% es de ascendencia europea, 27% africana y 13% nativa. Entonces, un brasileño hoy tendría más o menos eso. 60% de su genoma es de Europa, de los migrantes europeos, 27% de los migrantes forzados africanos y 13% nativo de los indígenas que estuvieron por acá. Interesante, ¿no? Eso estudiaron a través del DNA mitocondrial de más de 2.700 brasileños. ¿Dónde estaba acá? Y algún lado acá, mira, 2.723 brasileños fueron estudiados justamente sobre eso. Ahora sí, para ver cómo se mezcló bastante, justamente porque, trajeron bastante personas de todos lados y acá la migración africana fue bastante fuerte. Ahora seguimos donde estábamos y acá dice, entonces la cantidad de africanos de más diversas etnias y sus descendientes fueron fundamentales en la formación de la sociedad y de la cultura
brasileñas. Am, la autora creó en los años 1960 el concepto de Améfrica, en vez de América, Améfrica, del cual une los nombres de América y África para designar la sociedad que se formó en el Nuevo Mundo, realizando el papel dominante dado a los portugueses. Acá habla prácticamente del mundo de América, pero más que nada en Brasil y un poco Estados Unidos, que fueron los dos lados donde tenía más la esclavitud tan fuerte. O creo que en los otros países de Hispanoamérica, Latinoamérica, la esclavitud africana no era tan fuerte. Acá en el mapa deja bastante claro, como van bastante más para acá, en América Central y en Brasil un montón, pero hay muchos países que fueron pocos, ¿no? ¿Cómo es en su país? Me gustaría saber realmente cómo son esos países, los hermanos de los más diversos países de Latinoamérica. Y pone acá, desde el inicio de la década de 2010, después de la publicación del relatorio, la diáspora africana por el mundo, bueno, divulgado por el Ministerio de las Relaciones Exteriores de Brasil, es reconocido internacionalmente como el país fuera de África con mayor población negra. Si vas a Salvador, que es la capital de la provincia de Bahía, la 90% son negros, sí. Vivía allá unos años y sí, re diferente de otro lado, de Brasil, por ejemplo, justamente por esa gran migración. Pero los africanos esclavizados entre los siglos XVI y XIX no fueron llevados apenas para América. A lo largo de los siglos, algunos africanos y sus descendientes lograron retornar al continente, pero la mayoría jamás volvió a vivir en África. Las experiencias de la travesía y el intento de reconstruir modo de vida en otros territorios y sobre el régimen de esclavitud son elementos comunes en las trayectorias de los antepasados de los afrodescendientes que viven en América. Por eso, varias comunidades afrodescendientes actuales se autodenominan africanos en diáspora como una forma de resgatar ese pasado y valorizar esfuerzos de sus ancestrales por la sobrevivencia. Y acá está mostrando las principales rutas comerciales justamente entre África y América, de todo el continente americano. Ve que hay unos pocos que van acá, o unos barcos que van a Europa, pero no es principalmente para esclavos, sino es todo ese comercio que hacían. Y acá sigue, mira, mostrando justamente en este mapa podemos observar también la cantidad de africanos y comparar su dispersión para varios lugares donde la mano de obra esclavizada era utilizada y donde el tráfico entonces de esclavos actuaba. Mira, acá, número de esclavizados africanos llevados de sus locales de origen. 8 millones, 4 millones, 2 millones, 1 millón. Y acá, mira, para ver cómo fue fuerte Brasil. Mira el tamaño acá del gráfico, mostrando que realmente la cantidad a Brasil fue bastante, mira. Acá el Caribe fue un tanto, Estados Unidos, pero realmente creo que Brasil fue el mayor país esclavista del mundo de la esclavitud africana. Vamos a ver qué dice las recomendaciones del profesor. ¿Se acuerdan? Ese es el libro de la escuela, de las escuelas de Brasil, oficial del gobierno, que envía a las escuelas, que quiere que pase el gobierno a los chicos de 12 años. Brasil es el lugar que tiene mayor población negra fuera de África. Esa orientación para el profesor acá. En razón del doloroso proceso esclavista que se extendió por más de 3 siglos. Al abordar esas cuestiones, hable con los estudiantes sobre la idea de la diáspora y que el deslocamiento forzado o no de un pueblo por otros territorios, para además de aquellos de origen, es importante que ellos reconozcan que la población brasileña es resultado de la diáspora africana cargando, no sé si tiene eso en español, pero con trazos característicos culturales de los pueblos dispersos por el tráfico de los esclavizados. Las rutas de diáspora africana representadas en los mapas pueden ser analizadas en conjuntos por los estudiantes. Oriente a identificar caminos del tráfico transatlántico, resaltando que cuán largas eran los viajes de los locales de origen a los locales de destino y las condiciones horribles de estos transportes.
Acá ponen movilizar, distribución, acá. Entonces, esa habilidad permite a la reflexión acerca de las interacciones entre los pueblos africanos que vivían en las Américas y la distribución de la población africana deslocada para el territorio de la América portuguesa. Para dejar bien claro, acá una recomendación de lectura para ampliar el conocimiento sobre eso. Hay hasta poemas en Brasil sobre las condiciones de vida en esos navíos, llamado en Brasil navíos negreros, que eran realmente terribles. Acá pone una actividad para los alumnos, acá pone la respuesta para todo eso. Acá, mira, mira qué interesante esa pregunta. ¿En cuál lugar hubo mayor cantidad de envío de personas africanas en diáspora? O sea, africanos esclavizados que salen de allá. Brasil, América Portuguesa, como era antes, fue el lugar que recibió la mayor cantidad de africanos en diáspora. Para responder, bueno, es importante que el estudiante observe las setas, acá todo eso. Y acá pone, mira, la tercera pregunta, ¿cuál fue el continente que mayor flujo de africanos esclavizados, que recibió el mayor flujo de africanos esclavizados y cuál es la cantidad estimada? Y pone, bueno, el mayor continente fue el continente americano, que recibió el mayor flujo de africanos, acá la respuesta para el profesor, orientar al alumno, y con más de 8 millones de personas esclavizadas, como pone acá en el mapa en su totalidad, pero como vimos, de esas 8 millones, casi 6 millones vinieron a Brasil. Por eso somos tan mezclados acá y todo eso. Pero me gustaría de saber entonces, hermanos hispanos, cómo se cuenta eso en sus países, en España y acá en México, Argentina, Chile, Puerto Rico, Panamá, Colombia. ¿Cómo se cuenta eso en Perú, Uruguay, Paraguay? Porque, bueno, algunos lugares tienen más gente de ascendencia africana, otros no. Pero yo viví en Argentina y no vi mucha gente de ascendencia africana. En realidad conocí una persona más que era ascendente de africano y después no vi más nadie en Argentina que parecía ser ascendente, que tenía un ancestral de África. Y bueno, Paraguay también, Paraguay no vi ninguno. Cuando estuve en Paraguay algunas veces no vi ninguno, más descendiente de indígenas. Y los otros países veo acá, Colombia sí, vi gente de, no fui a Colombia, pero conozco gente de ascendencia africana en Colombia. Bueno, Haití, sí, bastante de eso. Pero los otros países, hermanos, ¿cuál es la cantidad? Realmente hay muchos descendientes. ¿Qué pasó? ¿Se cuenta eso en las escuelas de ustedes? ¿No se cuenta? Me gustaría saber cómo dice eso de la esclavitud, de cómo fue esa venida de los africanos a América y si cuenta eso de la esclavitud y todo eso. ¿Está bien? Deja los comentarios. Realmente, como se dice en eso, soy Santiago Brazuca desde el sur de Brasil y trato de entender todo eso juntamente con ustedes.